Contra mí presentas nuevos testigos. Contra mí acrecientas tu enojo. Una tras otra, tus tropas me atacan. Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Job, capítulo 10, verso 17, leíamos. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? ¿Qué está diciendo? Si tú estuvieras en la posición de Job, ¿qué dirías? ¿Dirías que Dios quiere que ocupes el lugar en la mesa? ¿O creerías que Dios está queriendo acabar contigo? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Porque si nosotros miramos un poco más allá, ¿cierto? Job no solo no se movió, no solo se quedó allí quieto, sino que aún en medio de su calamidad, él hablaba con el invisible. Escucha esto, él hablaba con el invisible. Su fe pudo ver más allá. Su fe lo condujo a que él estuviera más centrado en el invencible que en su dolor. Esto es bien interesante porque cuando nosotros nos encontramos en una calamidad, nos centramos a pensar solo en nosotros. Solo en nosotros. Y entonces, ¿qué sucede con lo que Dios quiere mostrarnos, enseñarnos y por qué Dios permitió ahí? Por eso la fe ve lo invisible. Y esto sucedió en la vida de Job. Job no buscó ayuda en nadie. Esto lo hizo humilde delante de Dios, esperando solo en Dios. Él no fue a buscar, sino que él esperó solo en Dios, porque Job sabía que su problema venía de Dios. Y que solo Dios era el que podría resolver el mismo problema. Entonces, allí es donde Abraham nos dice que Dios le prometió y que el único que tenía el poder para cumplir lo que prometió era Dios. Entonces Job vive lo mismo. Job dice, Dios permitió este problema en mi vida, pero solo Dios tiene el poder para solucionar ese problema. Entonces, por eso necesitamos ser como Job y esperar, como dice el salmista, pacientemente. Solo así, solo Dios podría resolver. Entonces, ¿cómo sucederá algo fuera de la voluntad de Dios? ¿O tú crees que puede pasar algo sin que Dios sepa? ¿O que no esté planeado o que no esté dentro de los planes de Dios? Para mí no, porque Dios tiene el control de todo. Y nada se le sale de su control. Allí es en donde, en medio del desierto, ¿cierto? Job nunca dudó de su salvación. En medio de su aflicción, él nunca dudó de su salvación. Él hablaba de que Dios, ¿cierto? Y expresaba esto: Dios es el Redentor, Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador. Todo esto no solamente lo animaba a él en medio de su dificultad, su adversidad, sino que le daba esa esperanza para con Dios. En la mente de Job había una gran confusión. Y esa gran confusión era precisamente entre la bondad y la misericordia de Dios contra sus aflicciones, contra sus pensamientos. ¿Qué es lo que venía de sus pensamientos? Pero entonces él venía y él contrarrestaba con que Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios no abandona, Dios sabe, ¿cierto? Entonces, pero hay un choque, porque como humanos, como en este estuche de carne, siempre vamos a tener esa confrontación. ¿Será que sí? ¿Hice bien? ¿Hice mal? No, ya esperé suficiente, no tengo que resolver a mi manera. Y ahí es donde terminamos muchas veces haciendo lo que no debemos de hacer. Y aún así fue donde Job siempre permaneció y fue paciente. Cuando te encuentres en dificultades, cuando te encuentres en algo que no está en la solución en tus manos o que el momento no la ve, tienes que ser paciente, porque con fe y con paciencia se hereda las promesas que Él nos ha entregado, o que vienen más bien, sabemos que vienen de parte de Jesús, ¿cierto? Así le pasó a Job. Su fe y su paciencia los llevó a ver las promesas de Dios. ¿Conocemos el final? El final del libro de Job fue bendijo. El Señor lo bendijo doblemente.
Le dio 2 veces lo que tenía. ¿Por qué? Porque esperó el tiempo de Dios. Entonces, no te preocupes, ocúpate, no te angusties, deja todo en manos de Dios. Porque solo así ocuparemos ese lugar en la mesa, con fe y siendo pacientes. Shalom, chao, chao.